A ver, Bolívar es odiado en Perú, no solamente, no hay necesidad de ser hispanista para odiarlo, porque lo odian varios sectores, ¿no? Los hispanistas lo odian porque le puso fin al asunto. Los nacionalistas lo odian porque mutila al Perú, ¿no? Le quita a Bolivia, ¿no? La pregunta aquí es, ¿qué tan cierto es ese mito de que Bolívar tenía que quitarle la preponderancia a un país que vivía de sus minerales, entendiendo que el Alto Perú era potencialmente una gran fuente de recurso mineral? Una vez más me remito a mi experiencia de lectora de la vastísima producción de cartas Epistolar. epistolar, larguísima, además que está muy publicada. Todas las cartas de Bolívar se encuentran en línea. El gobierno venezolano las puso ahí, están también colecciones de las de Santa Cruz, de las de Gamarra. Carmen Maqueo ya ha publicado otras cartas muy interesantes para entender este periodo. En esas cartas, Bolívar es muy claro en todo momento. Él considera que el Alto Perú, la audiencia de Charcas, habiendo sido parte del virreinato del Río de la Plata, debe seguir siendo parte de lo que va a heredar eso. ¿Y por qué lo hace? Lo hace porque bajo el mismo concepto, Quito debe pertenecer a lo que fue el virreinato del nuevo reino de Granada. Eso lo digo claramente en mi libro de Repúblicas Sudamericanas en Construcción. Él no considera que el Perú está siendo desmembrado, porque eso ya sucedió con las reformas borbónicas. El gran quiebre en el sur del Perú no lo hace Bolívar, lo hace el rey de España. Cuando ahora se habla mucho de que nosotros nunca fuimos colonias y que éramos reinos y que decidíamos nuestro propio derrotero, si quieres, eso es absolutamente falso, porque no podíamos decidir ni siquiera nuestras fronteras, ni dónde comenzaba ni terminaba el Perú. Entonces, ese cambio se da muy pronto. Pero más aún, las élites de diferentes ciudades de lo que actualmente es Bolivia, en ese momento la audiencia de Charcas o el Alto Perú, no querían ser parte ni de lo que había sido el virreinato del Perú, ni lo que había sido el virreinato del Río de la Plata. El libro de José Luis Roca, un bolivianista muy bueno, se llama Ni con Lima ni con Buenos Aires. Las primeras juntas de gobierno que se organizan, aparte de la de Montevideo, que es realista, son las de Chuquisaca y las de La Paz en 1809, con una muy clara intención de mantener una autonomía tanto de Buenos Aires como de Lima. Pero pasado mucho más tiempo, Bolívar, cuando le escribe a Sucre, que va adelantado al Alto Perú, le dice, usted bajo ningún concepto puede permitir la separación y la creación de una nueva república. Se lo dice claramente y se lo dice en muchas oportunidades. Pero Sucre llega y ve que ahí no hay otra opción, que todas las élites locales que lo apoyan quieren un congreso. Y entonces él llama a un congreso y le dice a Bolívar, me va a disculpar, pero aquí no hay nada que yo pueda hacer. Estas personas tienen derecho a la autodeterminación de los pueblos, porque son dos conceptos los que forman las nuevas naciones. El uti possidetis, que es que mantendrá la posesión anterior, y la de sí, libre determinación de los pueblos. Entonces ahí hay toda una tensión. ¿Qué sucede? La respuesta que da Bolívar a todo esto es la creación de la Federación de los Andes y la creación de una constitución para todas esas nuevas naciones, conocida como la Constitución Boliviana, la Constitución 1826 o la Constitución Vitalicia. Y es ahí donde él presenta esta idea de federación, justamente con la idea de cómo vamos a combinar estas autonomías, esos deseos por autonomía, con la ambición de crear un país grande que pueda hacerle frente a otro país grande como los Estados Unidos o como el Imperio de Brasil o como México. Y que la única manera que se va a lograr es con una federación. Por supuesto que esto es Bolívar en su imaginación, creando cosas, imaginando cosas que no va a tener realmente apoyo. Sucre llega a La Paz el 7 de febrero del 25. Y el 9 de febrero, esto es lo más importante, el 9 de febrero firma un decreto, el decreto del 9 de febrero del 25, convocando a la Asamblea Deliberante, que finalmente se reúne el 10 de julio en Chuquisaca. De tal modo que él ya toma el poder. Sucre ya toma el poder, ya firma decretos. Sucre ya toma el poder antes de ingresar al Alto Perú. Es decir, toma decisiones para el Alto Perú, sobre el Alto Perú, estando en el Perú, estando bajando. Y se acatan. Y se acatan, por supuesto. Y todos aquellos militares españoles o criollos que vivían en el Alto Perú, que se habían dado la vuelta hacia el lado patriota,
le hacen caso y le piden instrucciones. Hay cartas, hay memoriales, hay una serie de documentos sobre todo lo que estaba sucediendo en el Alto Perú, pidiéndole instrucciones a Sucre, que venía bajando lentamente. ¿Bajando o subiendo? O subiendo, Subiendo. ¿no? Ya bajando del norte al sur. Sí. Valentín, Sucre fue el primer presidente de Bolivia, no Bolívar. Sí, en los hechos sí, porque él asume el mando general cuando llega a Chuquisaca. Bueno, ya había asumido el mando, pero Por todo lo toma, que relata, pero claro. toma el poder real en medio de la asamblea. Pero hay un dato interesante: él no se queda en Sucre mientras delibera la asamblea en Chuquisaca. Se llamaba Chuquisaca, Charcas, La Plata. No se queda allá, él sale. Él sale porque no quiere interferir en la asamblea. Era un hombre muy interesante, democrático, muy bello. interesante, de decisiones de esa naturaleza, como la de llamar a la asamblea deliberante sin la quiescencia de Bolívar. Bolívar nunca quiso que esto sucediera así y se lo hizo saber. Bolívar no quería que el Alto Perú se independice y sea república No, distinta jamás, al Perú. jamás. Él quería que Perú, el Bajo Perú y el Alto Perú, sea un solo país. Y cuando se entera de este hecho, porque se entera cuando las cosas ya habían sucedido, No había internet, pues. desgraciadamente, cuando se entera de esto, lanza un decreto en el Perú. Él estaba bajando de Lima hacia el Alto Perú y se entera que el Sucre había firmado. Por supuesto, la carta que le manda a Sucre es mortal, es terrible, pero adicionalmente lanza un decreto en el que dice que el único ente, la única entidad que va a poder aceptar la creación de este nuevo país es el Congreso peruano. Entonces, una vez que supuestamente se delibere en este nuevo país, se delibere si va a ser independiente o no, eso tenía que pasar al Congreso del Perú, donde se iba a decidir esto. Nunca sucedió aquello, porque el Congreso del Perú no se reunió el 25, el 26, y recién se reúne el 27, y ya la cosa ya estaba hecha y no había nada más que añadir. Cuando llega Bolívar, esto de que la república se llame Bolívar, ¿era para congraciarse? Ah, pero por supuesto. Esa es una idea de Olañeta, de Casimiro. Ya hablaremos de Casimiro, Sí. protagonista. Protagonista, además de primer orden. La idea es, primero, en la asamblea deliberante, en Chuquisaca, se toman 3 determinaciones fundamentales. Primero, darle a Bolívar y Sucre un premio económico. Segundo, que esto se llame Bolívar, República de Bolívar. Y tercero, pedirle a Bolívar que redacte una constitución para este nuevo país. Grave error. Grave error. Y se forma una comisión de 2 personajes para que vengan a La Paz a convencerlo a Bolívar de todo este proceso. Y se nombra a Casimiro Olañeta, no podía ser de otra manera, y a Mendizábal, un cura que fue párroco, y, bueno, un hombre muy importante, jujeño, o sea, en realidad argentino, pero que representaba en la asamblea a La Paz. Y estos 2 hombres se encaminan desde Charcas, desde Chuquisaca, se vienen a La Paz A caballo. en carruaje, se vienen a convencerlo a Bolívar de este hecho. Y Bolívar reitera el decreto que había sacado unos meses antes, cuando bajaba hacia el Alto Perú, y dice: solamente el Congreso. Del Perú. Yo no puedo.